Estudiantes, padres de familia, reciban un saludo cordial de la institución Basili. Por encargo de la misma nos encontramos en las clases del curso de álgebra, esta vez en el cuarto y quinto año de secundaria. Entramos a la cuarta clase de este segundo bimestre. El capítulo del día de hoy, factorización 2. Para desarrollar este capítulo vamos a ver algunos métodos de factorización que complementan a los métodos vistos en la clase anterior. El día de hoy vamos a empezar con factorización por criterio de identidades. Aquí vamos a tener una serie de identidades que nos van a permitir factorizar, que esto nosotros lo podemos recordar por el capítulo que estudiamos anteriormente, que fue productos notables. Aquí tenemos, por ejemplo, un polinomio de esta expresión. Nosotros nos recordamos que eso se llamaba diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se desarrolla? La multiplicación de la suma por la resta. Aquí tenemos una suma de cubos y abajo una diferencia de cubos. Y la forma en cómo se desarrolla es la multiplicación de un binomio con un trinomio. Solamente en ambos casos varían los signos, si te das cuenta. También vamos a tener estos dos que de repente lo reconoces. Te doy 2 segundos para que recuerdes qué producto notable era. Para los que dijeron trinomio cuadrado perfecto, es correcto. Mediante trinomio cuadrado perfecto también se puede factorizar. Estos son los criterios de identidades que podemos emplear en una factorización. Veamos ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, en c al cuadrado menos b al cuadrado, ¿qué podemos aplicar? ¿Cuál de ellos? Si te das cuenta, diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual? La suma por la resta de las bases. C más b por c menos b. Aquí podemos aplicar, si deseas, un método que hicimos la clase anterior, que fue aspa simple, pero también puede salir por trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuándo se cumple que se puede trabajar con trinomio cuadrado perfecto? Cuando tú le sacas la raíz cuadrada a este término, es x, le sacas la raíz cuadrada a este término, es 5, multiplicas estos dos, sería 5x, y ese resultado 5x lo multiplicamos por 2. Si te da el número central, quiere decir que está bien la expresión. Entonces vamos a utilizar en nuestro binomio este x y este 5, de esta manera. X más 5 elevado siempre al cuadrado. Y esa es la forma como se desarrolla el método de factorización mediante trinomio cuadrado perfecto. Ahora recuerda también que un dato importante es que siempre los extremos deben tener raíz cuadrada para que se pueda aplicar este método. En el siguiente ejemplo tenemos esta expresión, ¿a quién se asemeja? A la suma de cubos, pero aquí necesitas que esta expresión, este 64, esté expresado al cubo, ¿no es cierto? Y tú lo puedes expresar de esa manera, 4 al cubo menos x al cubo. Ahora sí, ¿de qué manera se trabaja la diferencia de cubos? La multiplicación de la diferencia por este trinomio. Aquí sería entonces 4 menos x, y aquí debe estar un trinomio que va a estar en estrecha relación con este binomio. El primero va a ser el cuadrado, el último va a ser el cuadrado del segundo, y en el centro la multiplicación de ambas, de esta manera. Muy bien, de esa manera entonces, muchachos, podemos resolver la factorización haciendo uso de esas identidades. Ahora veamos el siguiente método, criterio de los divisores binómicos. Este método te permite factorizar aquellos polinomios que van a tener como factores a factores de grado 1. O sea, va a admitir factores de grado 1, de primer grado. Entonces, las expresiones normalmente va a ser así de grado 3. Lo primero que debemos hacer en estos casos, que tengamos un polinomio de tercer grado y te pidan que factorices, vas a utilizar el criterio de divisores binómicos. Y recordar que aquí vas a encontrar factores de grado 1 o factores lineales. El primer paso que se debe hacer es hallar las posibles raíces racionales. ¿Quiénes van a ser las posibles raíces racionales? Van a ser aquellos valores de x que van a hacer que esto se vuelva 0. Ellas son las raíces. ¿Cómo se obtienen las raíces? Mediante los divisores del término independiente. ¿Cuáles son los divisores del término independiente? 1, 2, 3 y 6. Entre los divisores del coeficiente principal. El coeficiente principal en este caso es 1. Esto entre 1 sería simplemente esos mismos valores. ¿De acuerdo?
Pero los valores pueden ser positivos o negativos. Eso quiere decir que existe la posibilidad de que 8 de estas cantidades hagan posible que esto se vuelva a 0. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que intentar probar cada uno de estos valores, reemplazarlos por x hasta que se vuelva a 0. Vemos que con 1 se vuelve 0, por lo tanto puedo decir de que 1 es raíz de este polinomio. El 1 es una raíz. Como es una raíz, entonces el factor va a ser x menos 1. Atento a esto. Si la raíz es 1, el factor es x menos 1. Si la raíz hubiese sido 2, el factor era x menos 2. Si la raíz hubiese sido menos 3, el factor era x más 3. ¿De acuerdo? Ahora, con esa raíz nosotros vamos a aplicar Ruffini para poder hallar nosotros los otros valores o los otros factores. ¿De acuerdo? Y el dividendo va a ser los valores de este polinomio. Aplicamos Ruffini, 1, no hay término cuadrático, se completa con 0, menos 7 y 6. Y luego empiezas a hacer el procedimiento Ruffini. El 1 baja y empieza a hacer todo el procedimiento 1 por 1, sumas 1 por 1, sumas 1 menos 7 menos 6 por 1 menos 6 y eso sale 0. Bueno, ya sabíamos que iba a salir 0 porque acá lo habíamos reemplazado, ¿recuerdan? Aquí también necesariamente va a ser 0. Ahora, ¿quiénes van a ser los factores? Los factores va a ser este factor, que ahorita acá está la raíz, pero recuerda que el factor es x menos 1, con el cociente, de esta manera. Entonces, la expresión factorizada va a ser x menos 1 por el cociente. ¿Pero quién es el cociente? X al cuadrado más x menos 6. Este es el cociente, ¿correcto? Ahora, aquí puedo aplicar aspa simple. Y el resultado entonces de la factorización será x menos 1 por x más 3 por x menos 2. Listo. La expresión ya está factorizada. Eso quiere decir que x al cubo menos 7x más 6, su expresión factorizada sería esta. ¿De acuerdo? Vayamos ahora a ver los problemas. Tenemos el problema 9. Te dice, si x menos c es factor de p de x, donde c es distinto de 0, hay el valor de b. ¿Qué debemos hacer en este problema? Te dice que x menos c es factor. Si x menos c es factor de él, entonces yo sé que p de x entre el factor me va a dar una división exacta. O sea, toda esta expresión entre x menos c, que es el factor, va a dar como residuo 0. Eso es lo que yo sé. Porque te dice que es factor. Quiere decir que cuando dividas te va a dar una división exacta. Muy bien. Entonces, como yo sé cuál es el residuo, ya sé que es una división exacta. Entonces, para poder desarrollar y hallar el valor de b, tendría que hacer una división. Y el método que voy a emplear es el método de Ruffini, ya que el divisor es un divisor lineal. Y para eso debo igualar el divisor a 0. X menos c igual a 0. Tengo el despeje de x, sería x igual a c. Entonces realizo mi esquema de Ruffini. Aquí voy a ubicar el valor de x y aquí voy a ubicar los valores, los coeficientes del dividendo. En este caso será a menos ac, b y c. Bien, ahora lo posterior es desarrollar el procedimiento que nos indica el esquema de Ruffini, ¿de acuerdo? La baja se multiplica a por c, se suma, esto es 0, 0 por c, 0, se suma b, b por c, bc, y esto se suma, ¿no es cierto? Ahora, lo que sabemos por dato es que el residuo es 0, por lo tanto, c más bc debe ser igual a 0. Despejo, c pasa al otro miembro, despejo b, c pasa a dividir y tienes que b es igual a menos 1 y es justamente lo que te están pidiendo. Por lo tanto, mi respuesta sería menos 1, alternativa b. Siguiente problema. Tenemos aquí la siguiente expresión y te dicen que lo factorices. Y también, posterior a eso, indicar un factor primo. Bien, lo primero que tengo que hacer es expresar todo este polinomio como tal, desglosado.
¿De qué manera puedo desglosarlo? Primero, desarrollando este binomio al cuadrado y haciendo la multiplicación de estos dos factores. Aquí estaría el desarrollo de este binomio al cuadrado. Aquí estaría el desarrollo de la multiplicación de estos dos factores. Recuerda que se multiplica el primer término con el primer término, el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. De esta manera obtenemos este resultado. Bajamos el xy más 1 y seguimos. ¿Qué podemos hacer? Ahorita, por ejemplo, debemos ya agrupar. Vamos a agrupar todos de esta manera. He visto conveniente agruparlos aquellos que tienen a xy y aquellos que no tienen eso, ¿no? Si yo agrupo lo que están subrayados de celeste, voy a obtener que puedo factorizar en todos xy y te quedaría xy más x más y más 1. Y si agrupo todo lo que está subrayado de verde, tendría esto, 2xy más 2x más 2y, y aquí este 1 más 1 sería 2. Ahora aquí también todavía puedo factorizar. ¿Qué factorizo? Algo visible, el 2. Si factorizo el 2 tendría xy más x más y más 1. Y si te das cuenta, ahora en esta expresión existe un factor común que es un polinomio, es él, ¿correcto? Entonces factorizo ese factor común. Tendría xy más x más y más 1 por el sobrante, que es xy más 2. Listo. Aquí nomás ya encontramos uno de los factores, porque él es un factor cuadrado, pero es primo. Entonces podríamos marcar la alternativa E. Pero si queremos aún así conocer más de los factores todavía, porque él falta factorizar, podríamos hacer lo siguiente: agrupar estos dos términos y extraer el factor común. El factor común es x, ¿no? X por y más 1 más este y más 1 lo encierro entre paréntesis, ¿de acuerdo? Multiplico esta expresión. Aquí nos faltó un paréntesis, lo voy a agregar con una pluma. Acá te faltó un paréntesis, o lo voy a poner como un corchete, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí como un corchete. Ahí está. Toda esa expresión está dentro del corchete. Se puede factorizar todavía y más 1 por x más 1 por xy más 2. Y vemos que tiene tres factores. Estos son, y el factor que aparece dentro de las alternativas es xy más 2. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Muy bien, vamos al siguiente problema. Te dice, luego de reducir esta expresión, evalúe para cuando x asuma el valor de 98. No vayas a cometer el error de reemplazar ahorita 98, coger tu calculadora y empezar a multiplicar. Sería un trabajo que te demandaría bastante tiempo. Lo que necesitamos hacer en este caso es tratar de reducir, factorizar cada uno de los factores que están dentro del radical. Y eso se puede factorizar haciendo uso del método del aspa. Puedes aplicar el método de aspa aquí, de esta manera, aquí también y aquí también. El resultado de esa factorización será x más 2 por x más 1 por x más 3 por x más 2 por x más 3 por x más 1. Y si te das cuenta, el x más 2 se repite dos veces, x más 3 se repite dos veces y el x más 1 también. Por lo tanto, lo puedes expresar de esta manera: x más 2 al cuadrado por x más 3 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Como el radical está afectando a cada uno de ellos, se va a simplificar el índice con cada uno de los exponentes y te va a quedar x más 2 por x más 1 por x más 3. Ahora sí utilizamos el dato. Si te dice que x vale 98, podemos reemplazar. Reemplazando tendremos aquí 98 más 2, 98 más 1 y 98 más 3. Y el resultado de esta multiplicación, si deseas puedes usarla ahora sí la calculadora, o simplemente multiplicarlo, que es bastante sencilla la multiplicación, por 100 y por 101. Sería esta cantidad. Listo. Esa sería entonces nuestra respuesta. Alternativa C. Alternativa C.
Vamos con el último problema del día de hoy. Te dice, factoriza el polinomio e indique un factor primo. ¿Qué método vamos a emplear para factorizar? Necesariamente criterio de divisores binómicos. Recordemos, ¿cómo se desarrolla ese método? Primero, las posibles raíces racionales. ¿Quiénes son las posibles raíces racionales? Los divisores del término independiente 1, 3 entre los divisores del coeficiente principal 1 y 2. Realizamos esa división. 1 entre 1, 1. 1 entre 2, 1 medio. 3 entre 1, 3. Y 3 entre 2, 3 medios. A ver, aquí vamos a hacer una modificación. Esto de aquí debería ser 3. Ahí está. Si llegan a entenderme, ¿no? Eso de ahí debería ser 3. Listo. Ahora, ya obteniendo las posibles raíces racionales, debo de utilizar uno de ellos para reemplazarlos en lugar de x y que esto se vuelva 0. ¿Con quién puede salir eso? Con menos 1 medio. Prueben también ustedes y se van a dar cuenta que reemplazando con menos 1 medio, esa expresión se va a volver 0. Si esa expresión se vuelve 0, entonces quiere decir que sí es una raíz. Entonces vamos a emplear el método de Ruffini, donde mi raíz va a ser menos 1 medio. Ahí está. Aquí voy a colocar los coeficientes del polinomio que va a tomar parte del dividendo. Sería entonces 2, 5, 8 y 3. Ahora lo que tengo que hacer es resolver. El 2 baja, 2 por menos 1 medio menos 1, 5 menos 1 es 4, 4 por menos 1 medio es menos 2, 8 menos 2 es 6, 6 por menos 1 medio es menos 3 y esto sale 0. Lo cual comprueba, si sale 0, de que aquí no nos hemos equivocado, está todo bien. Aquí también justamente salió 0. Ahora sí, tengo que sacar los factores, ya terminé todo el procedimiento. Si la raíz es menos 1 medio, el factor entonces será x más 1 medio. Y el otro factor, ¿quién será? El cociente. ¿Y quién es el cociente? 2x al cuadrado más 4x más 6. Pero esto todavía podemos reducirlo. ¿De qué manera? Él lo puedo multiplicar. 2 por x más 1 entre 2 sería de esta manera. Y él puedo factorizar el 2. Si factorizo el 2, me quedará 2 por x al cuadrado más 2x más 3. Mira, ¿qué puedo hacer aquí? Simplificar. Aquí puedo simplificar. Simplifico y te quedará como resultado 2x más 1 por x al cuadrado más 2x más 3. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Un factor primo. Uno de ellos dos. ¿Él es factor primo? A ver, probemos aspa simple a ver si se puede. 3 por 1, no es posible. Él es un factor primo y él también. Entonces, uno de ellos debe estar en la alternativa. ¿Cuál será? 2x más 1, alternativa E. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes. Recuerden desarrollar la tarea. Esta vez va a ser de la 1 a la 5. Y recuerden enviarlo por intermedio de la plataforma educativa. También no olvides conectarte por si hay alguna duda con respecto a los ejercicios que hemos trabajado el día de hoy y a los que vas a tener que realizar tú en la tarea. Hasta la próxima, estudiantes.